¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a esta edición de Al Pie de la Letra. Hoy dejando un poco de lado ese formato más intimista, porque ya nos estamos acercando de alguna manera a las elecciones el próximo 17 de diciembre y hoy vamos a tener la posibilidad de escuchar a candidatos que están pugnando por la diputación. Algunos en Capital, otros en el Departamento Central. La idea es posteriormente ir a otros departamentos también y no necesariamente escuchar la postura de aquellos que están directamente enfrentados en las listas o de Capital o de Central o de determinados departamentos, sino que ir haciendo un mix en general y tener la posibilidad de escuchar a varios de ellos. Nos acompaña, por ejemplo, en la jornada de hoy, la doctora Carla Bacigalupo. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Santiago? Un gusto estar aquí contigo y tengo que decir que me siento honrada porque le invitaste a punteros. Yo no soy puntera, soy la candidata número 3 de la lista 3 de Colorado Bañetete, así que muchísimas gracias, un honor para mí. Pero hay una cuestión ahí interesante con el caso de todas las listas y lo muestra de alguna manera el caso de Carla también. No sé si hay una mujer que es puntera. En algún lugar, en alguna lista. ¿Hay alguna mujer que sea puntera? Probablemente no. En el PDP, en la cámara, para la Cámara de Senadores. Senadores, sí. Probablemente. Sí. En senadores. Pero es un debate que seguramente lo vamos a Totalmente. tener también después, que tiene que ver con cuestiones de paridad y compañía, que no solamente deberían ser por ley. El doctor José Casañas Levy, candidato a diputado por el PDP. ¿Qué tal, diputado? Perdón, candidato a diputado. ¿Qué tal, doctor? Gracias, Santi. Gracias por la invitación y también un gusto compartir con gente joven. También el doctor Raúl Latorre. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Candidato por Honor Colorado. Es así. No, es ya un gusto volver a compartir contigo, Santiago, hace un tiempo, ya que no nos veíamos después de aquella noche de jóvenes promesa en el programa de Mina donde nos conocimos y bueno, vos fuiste concretando un camino. A mí me tocó también seguir el mío en la medicina, también en el servicio a través de mi partido y es un gusto compartir contigo y con los colegas precandidatos. Igualmente. Y nos acompaña Víctor Benítez, candidato a diputado por el Movimiento Progresista Colorado de Nicanor Duarte Frutos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Santiago? Un placer estar acá, la verdad, disfrutando y un honor poder compartir con los doctores de acá, todos doctores, ¿verdad? Creo que en medicina, Raúl, y en derecho. Y un placer acá estar con la doctora también, independientemente del número, siempre un placer, una mujer que ha representado, creo que con mucho orgullo al género, ¿verdad? En la función pública. Creo que hizo un buen papel dentro de todo, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Por qué esta es una cuestión que pretende ser más abierta y de diálogo? Olvidemos el formato tradicional de mediciones de tiempo, porque en realidad queremos conversar con ustedes. Y siéntanse libres de poder intervenir también con absoluta libertad, valga la redundancia. ¿Por qué hay en general pocas propuestas de mujeres más allá de aquellas que están forzadas porque la ley dice que tiene que haber un cupo en el lugar número 5 para Cámara de Senadores, por ejemplo? ¿Por qué crees que es eso? Bueno, porque tenemos todavía un largo camino que recorrer, Santiago, en ese sentido. Hay que reconocer que las coyunturas políticas se dan de acuerdo al momento que se vive. Es decir, cuando hay que cerrar las listas, se cierra con personas que pueden, digamos, aportar cierta cuota de poder o de peso a la lista. Esa es una realidad que hay que manejar. Y cuando se hicieron las listas ahora, bueno, no hay suficiente cantidad de mujeres empoderadas, digamos, para cerrar las listas. Esa es una realidad. O sea, al cerrar la lista los candidatos nos dicen, a ver, ¿a qué mujer le podemos dar participación aunque esta no aporte nada de peso? Y cuando estoy hablando de peso, hablamos de peso político, hablamos de recursos económicos, porque eso no podemos soslayar. Entonces, acá lo que tenemos que ir creando es más protagonistas mujeres de peso que al momento de cerrar las listas puedan decir, bueno, vamos a cerrar con esta mujer, con esta otra, porque realmente le dan peso a la lista, ¿verdad? Eso es lo que en la práctica se tiene que dar, más allá, como vos dijiste, de una legislación, que vos sabés que hay una ley hoy de paridad, con alternancia que ya está en el Congreso. Eso tiene que ser finalmente sancionado y promulgado, pero igual otra vez se le va a elegir, digamos, a las mujeres que puedan aportar peso a la lista, ¿verdad? Por eso es que tenemos que trabajar en todo un proceso de empoderamiento de la mujer en Paraguay. ¿Y en Honor Colorado por qué se da ese fenómeno también? Mira, Santiago, yo creo que desde el punto de vista de la gestión en el gobierno del presidente de la República, existió un espacio importante para la mujer. El propio caso de Carla, ella había encabezado una importante cartera, como la cartera del Ministerio de Justicia, la propia hermana Marcela Bacigalupo, que está haciendo una gran gestión en la Senatur, el caso de Soledad Núñez, desde el punto de vista de la Senavitat,
hay que mencionar también a la incorporación de la ministra Magalí, en este caso en la Secretaría de la Juventud. También naturalmente existen perfiles para el Senado, el caso de la senadora Samaniego, el caso de la senadora Gusinski, pero naturalmente yo creo que existe un proceso a través del cual la mujer se va empoderando de los espacios. Está Lea en el ministerio, por ejemplo. Dentro de la parte, es importante el caso que citaste, si mal no recuerdo, mi querido Santiago, es la primera ministra de Hacienda que Pero lo que voy que por recuerda eso la es historia. a las listas propiamente. Es como que si no hay una obligación por ley, y lo que más que nada planteo es porque no existen mujeres líderes o porque todavía es fuerte el peso de la cultura machista que hace que el líder sea un hombre. Es lo segundo. Yo por lo menos creo que es lo segundo, categóricamente, porque no solamente en la política también se ve eso, pero en todos los ambientes sociales hay muchísimas mujeres con mucho carácter, con mucha prestancia, con mucho empuje, pero cuando efectivamente, como decía Carla, es el momento en este caso, de cerrar listas, hay como una resistencia, eso es obvio, ¿verdad? Y Paraguay es un país de una sociedad machista, eso es categórico. Y hay que luchar contra eso. Eso es totalmente injusto, ¿verdad? Es totalmente desigual. Y en el caso del PDP, la lucha de la senadora Desirée Masi es lo que, imagínate vos, todo lo que le cuesta, y eso implica que sea un liderazgo fuerte, aunque tenga una sola banca o dos o tres en el Senado, igual su liderazgo se impone. Pero efectivamente, para que eso ocurra, tiene que suceder una cantidad de cosas, porque la sociedad paraguaya se resiste todavía a eso, no solamente en la política. ¿Ocurre lo mismo no en las se listas de crean. Nicanor? Nosotros no ocurre lo mismo. En realidad yo soy parte de un movimiento liderado por el compañero Nicanor, que tenemos que recordar que fue uno de los primeros que en su gabinete tuvo, creo que más de 6, 7 mujeres, casi la mitad del gabinete. Fue el primero que impulsó a una mujer para presidenta del Banco Central, por ejemplo. Termina candidatando a una mujer para la presidencia de la República, ¿verdad? Le ayuda, creo que impulsa también a Lilian Samaniego como para presidenta del partido en aquel momento. Ayuda siempre, él abrió. Actualmente nosotros tenemos mujeres encabezando listas muy importantes. El caso de la candidata a diputada en San Pedro, por ejemplo, Santiago, es la compañera Elía Mareco, o en Central le tenemos nosotros una candidata a gobernadora, el caso de la compañera Carolina Verdoy, y joven también. O sea, nosotros no estamos en la siguen retórica. respondiendo, Víctor, a cupos de los que tienen que... No, pero encabezando, Santiago, encabezando. Nosotros creo que es un mito, en realidad, lo que existe tanto de la mujer como del joven. En mi caso particular, yo tengo 29 años, Santiago, y nosotros no somos los jóvenes que venimos a adornar el discurso, la retórica. Estamos tomando un protagonismo real. Yo estoy encabezando unas listas, revisen las listas de los demás movimientos. Usan la juventud sin pestañear como si realmente tuvieran un protagonismo, y no sirve más que para adornar los discursos. Nosotros en particular tenemos un protagonismo real y lo construimos con compromiso, con lucha, con militancia. Y también hay que decirlo algo, la juventud tampoco es una virtud. Para nosotros la juventud es una cuestión de tiempo. Todos fueron jóvenes, creo, y bueno, nosotros estamos también y dejaremos de serlo. Entonces, hay ciertas cuestiones que hay que entender en la política principalmente, que los espacios no se regalan, Santiago. No, y para las mujeres también, ser mujer tampoco es una virtud. Para mí, me encantaría ver algún día mujeres llenando todas las listas, incluso, ¿por qué no? No hay ninguna limitación. El problema es que sí existe, lastimosamente te digo, pues nos encantaría poder contar con más cierta apatía de las mujeres, y más todavía en nuestra sociedad, cierta apatía en la práctica política. O sea, al final es un problema de las mujeres, ¿crees? Sí, y sin embargo yo creo que las mujeres son una de las más preparadas para entender los procesos, porque un país es como una casa grande, como una familia. Vos hablaste, Víctor, del caso Blanca Ovelar, y yo eso se lo dije a la propia Blanca Ovelar acá, Sí. y se lo dije al propio Nicanor aquí de frente, entonces lo puedo decir ahora. Yo creo que lo que hizo en aquel entonces Nicanor fue jugar una carta con Blanca Ovelar. Porque Sí, puede si ser. desde el otro sector te ponían a un sacerdote, tenías que ser progresista en la propuesta. Y la propuesta que en ese momento era disruptiva era la de una mujer. Entonces la carta novedosa que jugaba Nicanor, más que por un criterio de oportunidad a una mujer, que es lo que estamos debatiendo, creo que fue lo que le impulsó finalmente a candidatar a Blanca Bueno, Ovelar. claro, es un criterio, es una coyuntura, cualquier candidato a presidente es elegido. Fíjate que Cartes está recurriendo a un liberal en este momento. Son las coyunturas que terminan exigiendo. Ahora,
Hay mujeres y mujeres y hay jóvenes y jóvenes, ¿verdad? Como decía Salvador Allende, hay viejos jóvenes y jóvenes viejos, como vemos hoy. O hay mujeres y mujeres. Hoy tenemos, tristemente, la ministra de Hacienda, que parecía tener un buen perfil, hoy está diciendo que quiere incrementar los aranceles de la Universidad Nacional. O sea, estamos avanzando ¿a qué? A la privatización. Estamos llevando ¿a qué? A la educación como qué? Como un privilegio y no como un derecho de todos. O sea, hay mujeres y mujeres. El género no es un mérito. Hay mujeres gloriosas. Lo de la universidad les quiero preguntar y es uno de los temas que quiero tratar. Pero, Raúl, ¿para ustedes es una carga todavía hasta hoy en este proceso electoral que salga de repente ese discurso como el de Víctor de decir, le ponen a un liberal? ¿Es un problema todavía la afiliación anterior de Santiago Peña? Con mucho gusto te contesto, Santiago, pero en primer lugar también quiero tocar un punto específico con respecto a la participación o la oportunidad de la mujer y del joven dentro del movimiento Honor Colorado. Aquí en la capital de la República, lejos de encapsularse o imponer una sola alternativa, el movimiento Honor Colorado ha abierto las listas. En este caso tenemos un candidato, un exintendente, exdiputado, por otro lado tenemos el presidente de la Junta Municipal, y así también existe una mujer encabezando su propia lista, que es el caso de Cintia, y me toca a mí también, Santiago, encabezar un proyecto político para la Diputación desde el ángulo de la juventud, que sinceramente tengo que coincidir con Víctor. Yo tampoco creo que ni la juventud ni el hecho de ser mujer sea un mérito per se, si bien tengo una tremenda admiración por la mujer paraguaya en cuanto a su contribución histórica, en cuanto al calor y en cuanto a la carga moral que tiene en todo su quehacer y muchísima esperanza en la juventud, también soy un convencido de que tienen que hacerse méritos. Pero son criterios de discriminación positiva que lo que hacen es reivindicar de alguna manera los derechos que fueron cercenados históricamente. Eso se basa finalmente. Es una aproximación interesante, Santiago, para debatir. Ahora, más allá de eso, en Honor Colorado las listas se abrieron y entre otros candidatos tienen la oportunidad un joven y tiene la oportunidad una mujer, que bueno, la democracia, el pensamiento de los correligionarios determinará cuál es el orden en el cual ellos prefieren que estén siendo encabezados la lista para la Diputación del Partido Colorado. Ahora, tocaste otra cuestión. Lo de Santiago Peña. Sí, y tiene que ver un poquito también con lo que dice Víctor, que yo entiendo es parte del discurso o lo que se busca instalar. A mí me tocó caminar mucho, Santi. Este fin de semana estuve en total por 7 u 8 barrios. Estuvimos por La Chacarita, estuvimos por Cambala, estuvimos también por Vista Alegre, estuvimos por el Bañado Sur y está lejos de ser lo preponderante o lejos de ser lo instalado dentro de la mentalidad del correligionario la cuestión liberal de Santiago Peña. No es una mochila. De ninguna manera. Santiago es un candidato muy fácil de acercar a la ciudadanía como propuesta. A mí me sorprendió realmente lo rápido que él prendió, especialmente con nuestra generación, con la generación de los jóvenes. Una persona sincera, una persona que la ciudadanía tiene el concepto de un ser preparado, un ser capaz y que se lo percibe sincero, Santi. Y es algo que el dirigente, que el referente también, después de haber recibido tantas mentiras, después de haber recibido tantos engaños, porque también tenemos que decir una realidad, Santiago. El hecho de que hoy esté sentado acá Raúl Latorre como una alternativa dentro del movimiento Honor Colorado, dentro de la propuesta oficialista del Partido Colorado, también responde a muchas desilusiones, a muchas mentiras, a muchas puertas cerradas que se prometieron siempre iban a estar abiertas y la gente está buscando algo diferente. En la calle Santi, cuando recorremos, cuando golpeamos las puertas, fundamentalmente la gente nos pedía algo nuevo, algo diferente, un nuevo proyecto, un nuevo pacto, y la reacción que está habiendo con Santiago, al menos yo me hago responsable de lo que veo en Asunción, porque la estamos recorriendo de extremo a extremo, es tremendamente positiva a favor de Santi. ¿Y ustedes cómo notan en general en medio de la campaña esa disputa? Porque vos estás hoy del lado, digamos, de Mario Abdo Benítez. Bueno, yo noto algo diametralmente opuesto a lo que dice Raúl, respeto mucho, pero yo también recorro todos los barrios de Asunción, ya estuve también por Cambala, por Chacarita, ayer estuvimos por San Agustín y al contrario. Es a Marito al que se le percibe como el líder auténtico, el líder verdaderamente colorado y sobre todo al líder valiente y con integridad, te dice el
el ciudadano de calle, eso te dice. Una reacción impresionante, y tengo que ser muy sincera, te dice, yo no voy a votar por un liberal, doctora. O sea, eso Carla, que dice Víctor está también en lo que ustedes perciben. Pero todo el rato, o sea, de cada 5, 2 nos dicen, yo no voy a, y también tengo que decir que se instaló, pero de parte del oficialismo mismo, ese partido que ellos llaman, que todo el pueblo hoy ya conoce como el Partido Liberado, pero de corazón lo digo. Entonces te dicen, yo no voy a votar por el Partido Liberado, por el candidato del Partido Liberado, yo voy a votar por el candidato colorado, el único que hay. Entonces es Marito. Para ustedes es un problema que no tengan hoy, no hoy solo, sino a futuro, no tengan hoy un acompañamiento a un candidato a presidente en particular. No, absolutamente. No, es un problema. De hecho, la construcción de la visión política del PDP es mantenerse siempre firme al respeto de la ley. Y en ese sentido hay que conversar con todo el mundo. Evidentemente, no hay que diferenciar a nadie. Y si en algún momento la gente del oficialismo, que estuvo casi siempre todo este periodo contra la ley, tanto Santiago Peña cuando fue ministro de Hacienda, como los intentos que tuvo Cartes, como las movidas en el jurado de enjuiciamiento que fueron también totalmente irregulares, si en algún momento hay gente que cambia de posición, por supuesto que hay que discutir, pero siempre dentro de una posición de respeto a la Constitución. Eso es categórico. Si yo quisiera hacer futurología, por ejemplo, yo diría Casañas Levy le votaría a Mario Abdo Benítez, porque además trabajaste con él en el Congreso. ¿A qué te referís con votarle? Si fuera una elección, el decir, quiero que sea el candidato a presidente finalmente. Bueno, si vos me preguntás entre una persona como Santiago Peña, que acompañó todos estos desastres que se hicieron últimamente, más el endeudamiento, y me decís Mario Abdo Benítez, presidente del Senado, que logró aunar no solamente gente de su partido, sino de otros partidos, por supuesto que Mario Abdo Benítez. Categórico. Yo no confío en Santiago Peña, eso es obvio. Algo ahí. Puedo acotar algo porque Sí. estamos fuera de formalidad y diciendo un poco lo que decía Raúl con el tema de mujeres. Marito es un gran articulador de consensos y por eso logró prender, como prendió Marito, ante un gigante como es el oficialismo. Y te digo, un último gran acuerdo al que llegó en las listas de Alto Paraná, por ejemplo, ahora nomás, hace unos días. En el gran consenso que tuvo que articular Marito, por supuesto tuvo que pactar con senadores, diputados que estaban en ese momento en la esfera política y había una mujer como Blanca Velar que nos representa dignamente, bueno, pero en ese momento no había más mujeres con las que pactar. Pero él es un gran articulador de consenso y hay que decirlo, porque lideró en este último tiempo, bueno, una propuesta que hoy por hoy se siente que es la verdadera propuesta de alternancia a este modelo. Y como decía Raúl, el pueblo está cansado de las mentiras, pero no las mentiras de los anteriores gobiernos, las mentiras de este gobierno, que día a día se van dando con atropellos a las instituciones públicas como la que tuvimos con la arenga de un ministro de las fuerzas militares o como tenemos de la injerencia de un gerente en las fuerzas policiales. Eso es lo que también le va restando, ¿verdad?, sin querer, fuerza al candidato oficialista y le va sumando, por supuesto, a Marito. Víctor, vi un video que hizo Nicanor donde decía, nosotros vamos, en el caso de González Dar y en coincidencia, vamos a renunciar a los fueros si es que fuera necesario. Eso es algo que lo tenemos charlado en el movimiento, pero eso es parte de una plataforma legislativa posterior. No, legislativa posteriormente. Claro. ¿Qué certeza puedo tener yo? Porque Cartes dijo también que no iba a buscar su reelección y las palabras se las lleva el viento. Claro, sí, totalmente. Bueno, yo antes de responderte aquí, me gustaría aclarar algo. Yo cuando dije lo de la afiliación al Partido Liberal de Santiago Peña, no lo expreso como crítica, sino describiendo una coyuntura. Es más, para mí no es ningún problema que todavía no se haya secado la afiliación de Santiago Peña. No es la crítica la que nosotros estamos abordando, nosotros no estamos yendo por ahí. Nosotros no compartimos con Santiago Peña otras cuestiones, desde otro lado lo estamos criticando. Santiago Peña es el que cuando era ministro de Hacienda, por ejemplo, termina recortando, después del momento una notecalle recorta en aproximadamente $20 millones el presupuesto de la Universidad Nacional y también afectando al Hospital de Clínicas, por ejemplo. Esas son nuestras diferencias con Santiago Peña. La afiliación no tiene absolutamente nada que ver, simplemente estaba hablando de una cuestión de coyuntura. Santiago Peña me parece una persona que se ve agradable, pero me parece una persona incoherente. Hoy, con total descaro, me parece que habla de que quiere más educación para los jóvenes, pero él fue el que como ministro de Hacienda recorta el presupuesto de la universidad, dificultando eso. Yendo a lo otro, nosotros somos en nuestro movimiento la única lista, Santiago, y esto es muy importante, la lista 5, encabezada por Nicanor, en el Senado y nosotros para diputados, la única lista que nos está promoviendo la impunidad. Vos revisás
nombre por nombre los integrantes de nuestra lista y ninguno le debe nada a la justicia. En los dos movimientos aquí hay gente que está buscando captar fuero para seguir huyendo de la justicia. En nuestro movimiento no existe un solo ciudadano que esté buscando fuero para no rendir cuenta a la justicia. Eso en primer lugar. Y esto es muy importante instalar este debate del tema de la función de los fueros. Justamente días atrás estuve en un programa también y estuvimos tocando este tema. Para nosotros el fuero tiene que ser un elemento que proteja al parlamentario, pero al momento de legislar, al momento de representar los intereses, legislativa. no tiene que ser un blindaje para que yo como ciudadano pueda salir por ser parlamentario a cometer cuanto delito se me antoje y no rendir cuenta a la justicia. ¿Hoy crees, Raúl, que está bien blindado González Daer en el Congreso? Antes que responderte esa pregunta, Santiago. Te pido que me responda lo que te pregunto primero y después responda otra en todo caso, porque siempre me responde primero otra y no lo que te pregunto. Eso es terrible, vos. Yo creo que González Daer es un referente del Partido Colorado, que en este momento está sometido a un proceso electoral, Santiago, y que la gente va a tener la oportunidad de elegir, ¿verdad? Eso es mentira. Él como otro... Porque él está metido en una lista, sí, en una donde lista la gente le va a votar a donde cartas. es una de las alternativas y naturalmente yo asumo que la gente va a determinar cuál es la lista que contiene más actores por los cuales se sienta representado o en el pro y contra de acuerdo a lo que le gusta y lo que les disgusta. Pero él no va a estar en el escrutinio de la gente. Ahora, va a estar porque existe una conciencia clara de que González Daer, así como otros actores, componen una lista, así como... Víctor Bogado, que también forma la lista. Así como otros referentes, Baqueta, Blanca Ovelar, Calega Laverna, componen la lista de Marito y bueno, Nicanor tiene la suya, sin yo exponer ningún favoritismo o ninguna cuestión en contra de estos actores. Vos sí cumplís con la lógica de el que le vota cartas le vota a González Daer. La gente va a determinar. Lo que yo cumplo con mi lógica es la siguiente, Santiago. El Partido Colorado es un partido grande, es un partido democrático. Cuando uno revisa la papeleta de diputados y bueno, tiene una conciencia de cuáles son los que van a estar ingresando ahí, cuando uno asume o direcciona su voto hacia una lista del Parlamento, también debe hacer el análisis de cuáles son los actores que la componen. Y seguramente a algunos les gustarán, otros les disgustarán y hará el análisis de hacia cuál se van a inclinar. Ahora, si me permitís, para mí algo muy importante. Pero eso, lo que te pregunto es respecto a los fueros puntualmente, porque esa es una cuestión electoral. Yo te pregunto hoy, González Daer, respecto a los fueros. Lo que pasó el otro día en la Cámara de Senadores, ¿fue una protección del Pleno a González Daer para una cuestión que crees que debe ser investigada o no? Yo creo que la posición con respecto al fuero o desafuero es una consulta que se le tiene que hacer al parlamentario que está en condición de tomar esa decisión en el momento, Santiago. Pero vos estás postulando para ese cargo, por eso te consulto. ¿Vas a tener la posibilidad de decidir en un momento como ese? Sí, naturalmente. Y cuando me toque decidir sobre una situación similar, asumiré la posición que creo corresponde según derecho y según las circunstancias, ¿verdad? ¿Qué hubieras votado en el caso de González Daer? Y yo creo, Santiago, que mi voto en ese sentido va a estar dirimido en el momento en que yo asuma esa banca. Si me preguntas cuál es mi pensamiento con respecto al fuero, si el fuero debe ser un blindaje más allá de lo que corresponde o para lo cual fue diseñado, y por supuesto que yo no estoy a favor de la impunidad a través del fuero como una cuestión genérica. Ahora, para mí es algo muy importante, Santi, lo que acabo de decir, Son difíciles todos ustedes. Lo que acaba de yo no sé Carla si sí o no, es como Hay que votar. analizar. Si me permitís, hay una cuestión que me parece muy importante, ¿verdad? Que de repente a Carla, que la aprecio mucho y la considero una muy buena Gracias, persona, igualmente. hasta hace poco compañera de trabajo dentro del oficialismo, hoy de repente se despierta dejando de ser ministra y se pone en una posición contraria a las políticas públicas históricas del gobierno del presidente de la República. Y ahí es cuando yo me encuentro en desacuerdo y veo una línea de incoherencia no solo de Carla, sino una serie de actores que de repente por no tener un lugar en determinado momento, no tener el espacio político correspondiente, como que se despiertan y se dan cuenta que todo lo que se está haciendo y que ellos están acompañando de un día para otro está mal. Y ahí yo tengo que expresar mi desacuerdo, Santiago, y es algo que está sucediendo mucho. Voy a cederle la Voy a tener palabra a que dar Carla. la Pero réplica. dos cuestiones. Primero, creo que así funciona la democracia. Que uno tiene la libertad de poder decir un día, yo me quiero ir. Y lo segundo, No pasa por no querer sé irse, si Carla, no no pasa sé si por Carla no se querer fue por irse, una cuestión pasa porque hoy día me política despierto y electoral. todo lo que estuvo atrás había sido que está mal, siendo que nosotros caminamos juntos por ese sendero. Ahí es donde yo disiento, por A supuesto. mí me encantaría saber la verdad de por qué se fue Carla, por ejemplo, que hasta hoy no lo dijo de verdad. La libertad del supremo bien del hombre, Santiago. Y el partido garantiza en su acta fundacional
esa libertad, asociación de hombres libres, ¿verdad? ¿Te das cuenta por qué, Carla, es importante que digas por qué te fuiste? Absolutamente. ¿Por qué te fuiste? Solamente que lastimosamente no te la puedo dar yo esa respuesta, porque la única persona que tiene esa respuesta es Horacio Cartes. Y si se dio una desvinculación, fue realmente por decisión de él. Yo tengo que reconocer en realidad, Santiago, y te voy a contar hoy mi verdad, porque la verdad seguramente la tiene él, el motivo, por supuesto, lo tiene él. En julio del año 2016, una semana antes de que se dé mi desvinculación, a mí el vicepresidente Afara me advirtió que ya me iban a desvincular porque los gerentes del presidente de la República estaban conspirando, bueno, había una cuestión ahí de conspiración política y me advirtió. Entonces, cuando yo me entero de esto, por supuesto, trato de hablar con el presidente. Durante una semana no tengo acceso a él, ni a Juan Carlos López Moreira tampoco. Después se da este tema del motín que se da en Tacumbú. Interviene la policía con total libertad, porque nosotros siempre actuamos de esa manera, nosotros éramos custodios, pero cuando interviene el Ministerio Público y la policía, la cárcel solamente tiene que abrir el portón y ya interviene el fiscal con los policías. Interviene en ese entonces Sotelo, ya con una orden de inteligencia, o sea, con todo un informe de inteligencia y procede al traslado de ciertas personas privadas de libertad a la agrupación especializada. Y en el transcurso de la operación me informa que también le iba a llevar a Pavón. Por supuesto, si eso venía del informe de inteligencia, lo tenían que hacer. Y fueron total y absolutamente libres de hacerlo, hasta que viene una orden del juez Ayala Brum, la recibe el director de la cárcel, la mira en ese entonces Sotelo y dice, no puedo entrar. Y bueno, ahí nomás recibo yo la llamada al presidente de la República, muy nervioso, diciendo por qué no se le iba a trasladar. Y entonces le digo, bueno, presidenta, acá hay una orden judicial, ¿verdad? O sea, dependía del Poder Judicial, los jueces no dependen del Ministerio de Justicia. Vos tenías como ministra de Justicia o la orden del presidente o la orden del juez. Claro. Entonces, cuando yo explico, le digo, esto se hace así porque hay una orden judicial, acá es el ministro de Vargas el que tiene que actuar y nosotros solo abrir la puerta y acá hay una orden judicial, bueno, él se pone realmente en una situación de muchos nervios, me da una orden de atropellar la institucionalidad, porque tengo que decirlo, de llevarle a como dé lugar a esta persona. Entonces le tuve que explicar con todo el peso y decirle, esto, presidente, no se hace así, porque entonces va a haber un desacato directo y el día de mañana mismo voy a estar yo totalmente con toda la calidad de ser imputada y también el gobierno se va a ver afectado. Esto se tiene que hacer de otra forma y esto le exasperó. Exactamente después de media hora recibo la llamada de Juan Carlos López Moreira, hay que decirlo, ni siquiera él diciendo que yo estaba destituida. Lo acepté en el acto, le dije, no hay ningún problema, hasta aquí va mi gestión. Le escribí un mensaje al presidente de la República despidiéndome y ya nunca más tuve comunicación con él. O sea, ni siquiera fue el presidente de la República quien te destituyó, fue López Moreira. Ni siquiera, exactamente, fue una llamada y fue realmente plantarme ante una postura de avasallamiento y lo voy a volver a hacer. Porque yo no voy a tirar toda una carrera profesional. Yo tengo una carrera profesional, Santiago, y tengo que decirlo, desde los 19 años, yo soy madre de 3 hijos, cada título en mi vida o cada cargo lo gané gracias a mi capacitación. Tengo una vocación de servicio muy grande y no iba a echar por la borda porque reciba yo una orden de mi jefe en ese momento, porque era total y absolutamente descabellada, que incluso le iba a dejar mal parado a él. Porque tengo que decir que después de ese episodio, todas las publicaciones que se dieron realmente mancharon la imagen del presidente por una vinculación a una persona que estaba metida en el narcotráfico. Entonces la gente ya se preguntaba, y eso que yo me llamé a un silencio respetuoso por muchas cuestiones. A lo mejor me equivoqué, ¿verdad? Uno se equivoca en estas cuestiones también, pero yo consideré en ese momento que era importante un silencio de mi parte y que la ciudadanía evalúe, porque se dieron muchas publicaciones, Santiago, vos sabés. Incluso me quisieron vincular con la celda VIP de que yo inauguré y finalmente ABC solo se dio cuenta por publicaciones anteriores que fue este ministro actual, Eber Martínez, el que inauguró las celdas VIP en su momento. Y eso después la ciudadanía lo vio concretamente. Yo tengo que decir que hoy agradezco la desvinculación que se produjo porque realmente salí a tiempo. Carla, una vez que yo salí, Santiago, sí, y tengo que decirlo porque yo trabajé arduamente, así como dice Raúl, trabajamos juntos, yo lo aprecio muchísimo también. Es mutuo. Y realmente yo me sentía parte de una selección buena
no coincidía con muchas cosas, Raúl, y a través de mis notas presenté muchísimas notas diciendo, por favor, reunámonos en Consejo de Ministros, no podemos hacer una buena gestión si no nos reunimos en una mesa, no había caso. Solamente nos podíamos reunir con Juan Carlos López Moreira. Yo tengo miles de notas, Juan Carlos, sin responder. Yo tenía realmente el fuego en mis manos pidiendo, y eso también Santiago, y lástima no traje, pero te la voy a acercar. Yo tenía notas anteriores pidiendo, por favor, a Juan Carlos, a Horacio Cartes y al ministro de Vargas, el traslado de todas las personas de máxima seguridad a la agrupación especializada, incluyendo a Pavón, por supuesto. Pero no de esa manera atropellando todo y yo al día siguiente siendo imputada, ¿verdad? ¿Por qué? A ver, no se desarrollaban. Les pido que me den un minuto porque yo con Carla hace rato quiero tener esta conversación y no la había tenido hasta hoy. No sé si es que en algún momento vos reconociste y diste esta versión de lo que verdaderamente pasó, Carla. Sí, ya la di. Porque en estos términos, el llamado a Fara en particular, las reuniones del Consejo de Ministros que no se desarrollaban, que es un cuestionamiento que hasta hoy tiene el gobierno de Horacio Cartes, que no desarrolla las reuniones del Consejo de Ministros y una obligación que tiene como titular del Ejecutivo. Y otra de las cosas que me llamaba la atención y daba la sensación que formaba parte de un mito o de una leyenda urbana, es que muchas de estas reuniones o con Juan Carlos López Moreira o directamente con otro sector de gerentes de Cartes se desarrollaban en la fundación de Sara Cartes de Ñan de Paraguay en este caso. ¿Se manejaba de esta manera efectivamente fuera del ámbito del Consejo de Ministros propiamente? Bueno, yo tengo que decir, Santiago, que yo no era parte luego del primer anillo del presidente de la República. Yo tuve muy pocas reuniones, yo prácticamente me manejaba sola. Tengo que decir que todo lo que logré fue gracias a la participación del sector privado y agradezco mucho a todos los gremios del sector privado que lograron darme una mano en un terreno tan estéril, ¿verdad? Y tan difícil como las cárceles, pero bueno, gracias a ellos pude avanzar mucho, pues yo tuve muy poco apoyo del gobierno y tengo que decirlo, ¿verdad? El presidente de la República se comprometió conmigo, por ejemplo, inicialmente a darme fondos, recursos para la construcción de las cárceles. Yo me comprometí públicamente, le pregunté, presidente, ¿es así seguro? Porque yo voy a poner mi palabra, comprometete, y después de un mes el Ministerio de Hacienda, en este caso el ministro Santiago Peña, me cerró absolutamente toda posibilidad. Bueno, yo no tenía más recursos y mi palabra puesta, ¿verdad? Pero a mí me tocó solamente ir a 2 reuniones y efectivamente fui a Ñan de Paraguay, efectivamente, pero no tuve muchas reuniones porque yo no era del primer anillo, digamos, del presidente en ese sentido de tener mucha frecuencia de trato. ¿Y esas reuniones eran con ministros o era con la presidenta de Ñan de Paraguay? No, eran con gerentes. Con gerentes privados del gobierno. Totalmente. O sea, por ejemplo, para presentar un proyecto de ley, te voy a dar una experiencia muy concreta. Yo quería que los procesados sin condena voten. Imagínense la incongruencia que hoy en Paraguay hay. Resulta que si una persona está procesada, se puede candidatar para senador porque el artículo 197 de la Constitución está firme, dice que los condenados nomás no se pueden postular. Pero hoy un procesado, una persona que está encarcelada y está procesado, no puede votar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una ley que prohíbe el voto a los procesados sin condena. ¿Qué te dijeron con relación a esa ley? Y para poder presentar esa ley yo tenía que hablar, por ejemplo, con José Ortiz. Y no podía yo presentar el proyecto de ley porque solamente, y en realidad tuve un no. Entonces no podía presentar. Después igual presenté Santiago, porque yo estaba, y bueno, y a lo mejor no le gustaba mi compromiso. Yo realmente cuando me meto en política es por una vocación de servicio, ¿verdad? Y cosas así muy, digamos, incoherentes o cosas que no estén conforme a lo que es la institucionalidad y la ley, no voy a cumplir. ¿Qué te dijo, ¿verdad? Cartes en esa llamada que vos decís estaba muy nervioso? No, y me advertía que esta persona tenía que ser trasladada. Claro, Pavón tenía que ser trasladado en el acto, como sea, pero es que no se podía porque realmente, primero no era mi atribución, Santiago, ¿verdad? Porque ese comando, esa acción estaba a cargo del ministro de Vargas. Desde la mañana, él era el que tenía el mando y por supuesto el Ministerio Público. Una vez que el Ministerio Público y la policía intervienen, el Ministerio de Justicia no se puede meter hasta que termine la operación. Eso es así porque ya toman ellos el poder. Ojo, el Ministerio de Justicia solamente es el depositario. Las acciones de seguridad las lleva a cabo la policía y en este caso el Ministerio Público que ya había intervenido. Entonces yo le digo, esto hay que trasladarla de Vargas y me dice, reunite con De Vargas. Yo ya me estaba yendo a reunir con De Vargas cuando recibo la llamada de Juan Carlos, pero lo que recibí después de digamos, información es que el presidente quería que yo cumpla su orden en el acto y como sea. Y eso era ir contra la ley y contra la institucionalidad, y yo no lo iba a hacer. Esto que está confesando Carla,
¿Es así como tiene que funcionar el Estado? Yo quiero sobre el punto, rescatando lo que dice una protagonista de primera línea en su momento. Aquí hay un reflejo de uno de los tantos mitos del cartismo que caen por su propio peso, ¿verdad? Con el cuento de la selección nacional y compañía dicen que este es un gobierno de técnicos. Este no es un gobierno de técnicos, este es un gobierno con técnicos subordinados a gerentes de frontera con oscuros prontuarios. Ya es un secreto a voces en todo el país que la policía responde a José Ortiz. Todos sabemos eso, hemos escuchado siempre en todos los medios, todas las críticas que se están haciendo. ¿Y es el reflejo de qué? De una falta de conducción política. Y esa falta de conducción política, si un consejo de ministros, Santi, no se está reuniendo, si el presidente no habla con sus ministros, si una ministra no forma parte del primer anillo del presidente de la República, ¿en qué estado estamos? Y el estado fallido está en la calle. Hoy las calles del Paraguay han sido tomadas por las mafias. Es un estado totalmente fallido. Y el incremento de la pobreza también es reflejo de eso. Por primera vez en 15 años, un proceso de reducción de pobreza, en este gobierno, acaba de publicar uno de los medios, 143.000 nuevas personas se han sumado a la pobreza. Entonces, ese es el reflejo de la realidad. Más allá del relato cartista, más allá de que compren todos los medios y digan, acá hay una realidad que refleja la falta de conducción política y total incapacidad de esta gente que está ocupada en otra cosa. ¿Qué responsabilidad podría haber llegado a tener Carla Bacigalupo como ministra si es que cumplía una orden de un presidente contra una orden judicial que tenía en ese momento? Bueno, la verdad que es una situación muy difícil, ¿verdad? Pero yo quiero decirte una cosa. Lo grave de toda esta situación, que es algo que también se comenta, ¿verdad? Que la actitud del gobierno es siempre denigrar a todo lo que sea institucional. Eso se ve en el discurso que hace este señor López Moreira, nada menos a gente que está combatiendo con un tema tan delicado. Se ve en este tipo de actitud. Imagínate vos una persona que ministra, mujer, trabajadora, y le obligan a irse a una fundación para reunirse con una persona para discutir un proyecto de ley. Es ofensivo con la capacidad que tiene Carla, pero eso se repite en diferentes niveles. Ese es el trato que le da y ese es el criterio, y eso es lo que a mí me preocupa cuando yo le escucho a Santiago Peña. Este es el modelo que nosotros vamos a seguir, porque esto nos lleva al derrumbe total. Eso es lo grave. Ahora, respondiendo a tu pregunta, lo que hizo el presidente de la República es instigar a cometer hechos punibles, porque le explicó la ministra que no podía hacer eso porque había una orden judicial y que eso era desacato. Y el presidente le insistía en que lo haga. O sea, realmente es lamentable, ¿verdad? No solamente por el presidente, es lamentable por todos nosotros que se maneje de esa manera. ¿Ese es el modelo, Raúl? Mira, Santiago, yo quiero abstenerme de opinar sobre una supuesta conversación, con todo el respeto a Carla, sobre una supuesta conversación que yo no presencié en circunstancias que yo no presencié y que tampoco existe ninguna prueba contundente que se haya desarrollado de esa manera. Ahora, más allá del discurso retórico, que bueno, es clara la proporción, acá me toca estar uno contra tres. ¿Cuál es el modelo que nosotros planteamos? Son diferentes movimientos, hay que decir. Por supuesto, la disidencia. El modelo que nosotros planteamos, Santiago, es el modelo de la transparencia, es el modelo de la lucha contra la corrupción, es el modelo que derrumba la cortina de hierro negra, oscura, que no permitía a la ciudadanía ver lo que estaba aconteciendo del otro lado con la administración de sus bienes. Es el modelo de la gestión social, es el modelo de las ambulancias para la gente, es el modelo de los tomógrafos, es el modelo de los caminos, es el modelo de los viaductos, es el modelo de lo que se puede tocar, es el modelo de lo que se puede ver, es el modelo que está buscando cambiar la condición de vida de los paraguayos. Y dentro de un marco absolutamente democrático. Porque pero como pasa dijimos, que vos le preguntaste a Carla, le dijiste palabras más, palabras menos, que se fue por una cuestión política y porque no tuvo cabida. No vaya a malinterpretar, mi querido Santiago. Pero fue lo que dijiste, yo por no una le cuestión dije, electoral. No, después puedes hacer el análisis de la grabación y te das cuenta que yo no le dije te fuiste por eso. Tiene todo el derecho. Un político que no encuentra, que uno no se siente considerado dentro del espacio que sus condiciones le permiten, tiene todo el derecho de buscar otro camino. Es la libertad, el supremo bien del hombre, está garantizada en la Acta Fundacional. Que le dijiste a Carla, ¿qué le dije yo, mi querido Santiago, a Carla? Le dije que me llama la atención un discurso similar ya de varios actores
que yo entiendo incoherente, porque cuando formaba parte del staff de ministros, acompañaba, caminaba en el discurso, las políticas y las posiciones del gobierno, y un día cuando deja de estar en ese espacio resulta que finalmente estaba todo mal. Lo que yo cuestiono es esa incoherencia. Pero salvo que tengas una conducta... No que haya asumido otro rumbo. Pero está pasando Raúl, mucho, Santiago. Salvo, Raúl, que tengas una conducta genuflexa, si a vos te llaman y te dicen una cosa como la que le dijo el presidente Cartes a Carla, que se va Carla, y yo voy a contar una cuestión. Yo, en todo ese proceso, incluso antes con el tema de las celdas VIP, tuve una crítica muy fuerte a la gestión del Ministerio de Justicia en general. Y a Carla Bacigalupo en particular, porque yo era uno de los que señalaba programa tras programa que esas promesas que se habían realizado, que hoy ella dice promesas que encaraba y decía públicamente porque el presidente me decía atrás que me iba a dar esas herramientas, yo las trasladaba directamente a Bacigalupo. Desde el día que sale Bacigalupo, desde producción, y esto lo puede confirmar mi propia gente de trabajo, la única respuesta que teníamos de Bacigalupo era: yo no voy a hablar. Yo no voy a hablar. Y hasta me dijeron, y fui respetuoso de esa situación, pero hoy la dice Carla, hubo una afectación personal porque había términos denigrantes personalmente hacia el rol de una ministra y el rol de una mujer. Entonces, yo lo que te pregunto es, salvo que tengas una conducta genuflexa, no vas a salir a gritar a los cuatro vientos, al contrario de lo que planteó Carla en su momento y que hizo Carla, con relación a un modelo que te saca de manera denigrante por haberte aferrado a una orden judicial y no a una orden de un presidente de la República. Eso es lo que yo te pregunto, Raúl. Como te había dicho anteriormente, Santiago, yo prefiero abstenerme de opinar sobre una supuesta conversación que yo no presencié y no tengo ninguna herramienta válida para decir que efectivamente fue de esa manera. Con todo el respeto a la querida Carla y sin de ninguna manera querer afectar su credibilidad en ese sentido. Pero sí, lo que sí me gustaría hacer claro es, como había expresado, en cuanto al modelo que nosotros proponemos. Y existen cambios radicales, Santiago. Vos no podés negar el cambio tremendo que hubo con respecto a la transparencia. Esa no es una prerrogativa, esa no es una cuestión del gobierno de Cartes. Es una absoluta cuestión. Esa no es una cuestión del gobierno de Cartes. Es una absoluta muy estudiada. del gobierno de Cartes. ¿Quién presentó el proyecto de ley? La transparencia. ¿Quién presentó el proyecto de ley? La transparencia, la meritocracia, la gestión no es del gobierno. social, Esa ley se sancionó a partir de una iniciativa del senador Mario Abdo Benítez, la senadora Desiree Masi y otros senadores en el Congreso, y fue aprobado en el Congreso. Sí. El presidente Cartes pudo haber promulgado la ley, pero no fue él el impulsor de la ley. Marito fue uno de los que aprobó contundentemente ese proyecto. ¿En qué momento político, mi querido doctor, dónde estaba militando en ese momento Mario Abdo Benítez? Ahí es importante. Eso es importante, Raúl. Solamente que no es un impulso del Ejecutivo nomás. De equipo político que se seguía. Correcto, pero para aclarar claro, o sea, yo quiero poner todavía más en contexto. Eso está publicado en la página del Senado. Yo quiero poner todavía más en contexto y decirles, Daniel Vargas Telles se llama un ciudadano de San Lorenzo que presentó una inconstitucionalidad después de haber rebotado ante la justicia una y otra vez cuando a Ferrer le pide datos de su municipalidad y no le dan. Recibe el apoyo de un grupo impulsor de acceso a la información que ahora se está retirando de la mesa de trabajo de Cartes porque le dice, ustedes no están cumpliendo cuando hacen lo que hacen con González Daer con los criterios de transparencia. Con la Fiscalía General, Santiago. El Consejo tampoco. También con la Fiscalía General. Y nos retiramos. Entonces, nace de esa manera la Corte, en una brillante exposición que realiza de sus argumentos, dice que lo público es público, se presiona a través de la ciudadanía, la gente sale a las calles, se debate en el Congreso la ley y efectivamente ese proyecto de ley de libre acceso ciudadano a la información pública es presentado por Mario Abdo Benítez, Arnaldo Yucio, Carlos Amarilla, Pedro Arturo Santa Cruz, Blas Llano, Desiree Masi, Enrique Baqueta. En el 2013 tuvo fecha de ingreso. Y después de eso, Cartes tenía o promulgo o veto. Y te voy a poner un ejemplo que cualquiera podría tomarse como una cuestión suya también.
las becas del exterior. Si Franco quisiera decir, yo soy el responsable, Franco lo puede decir, pero sería una media verdad. Claro. ¿Por qué? Porque la compensación del dinero que finalmente por una iniciativa ciudadana se termina blindando para los fondos para la excelencia, la consigue el gobierno de Lugo. Pero es el gobierno de Franco el que después acepta o rechaza que eso se dé de esa manera. Y el gobierno de Cartes es el que viene a marcar el gol. Entonces, todos los gobiernos tuvieron una responsabilidad. Si uno de los gobiernos dijera, es algo solamente nuestro, es una media verdad. Y una media verdad es una mentira, Raúl. De ninguna manera, Santiago. Vamos a simplificar el análisis. Mario Abdo Benítez, Enrique Baqueta, los senadores que mencionaste, que propulsaron ese proyecto de ley, en el momento en que eso se construyó, formaban parte del equipo del presidente de la República. ¿Deciré Masi también? Varios. Honor Colorado. Pero ahí Me también refiero a aquello. Por favor, Pero quiero no contar algo ahí. impulso Pues es de- cierto, pero tengo que acotar algo. me refiero Todos a los estábamos senadores del dentro de partido. un mismo Porque había un partido, apoyo al gobierno Santiago. al empezar el Pero es que periodo. Y había una presión presidente Y ciudadana. una presión ciudadana fundamental. tenía gobernabilidad. Es más, ¿cuántos apostaron al presidente de la República? Por favor, y Marito lo dice siempre, todos estábamos en el mismo equipo porque teníamos una línea de compromiso. Pero si fue el gobierno ¿Cuándo que se más fue dinero recibió del descomponiendo? Congreso. Pues, Pero por claro, favor. pero ¿cuándo se fue descomponiendo? Y ahí te quiero decir algo que vos dijiste hoy, Raúl, la coherencia. Por un ratito, después de que yo salí, por eso digo que una cuestión, yo soy muy creyente, creo que todo se fue dando como tenía que darse, porque justo antes cuando salí, la soberbia fue mucho más fuerte que el compromiso y fue el momento que se fue dando ya el intento de la enmienda constitucional para la reelección, que fue totalmente descabellado, que yo tampoco iba a poder acompañar. Es decir, fue el momento exacto en el que, yo creo que fue un punto de inflexión en el que el gobierno ya empezó a mostrar su total desapego a la institucionalidad en Paraguay, porque fue así, y de un año a esta parte hemos tenido uno y otro intento de atropello a las diferentes instituciones, y si alguien tuvo coherencia, Raúl, fui yo, y por eso me gané seguramente la no gracia de los gerentes que estaban al lado de Cartes, porque yo era la voz firme diciendo, por favor, reunámonos en Consejo de Ministros. A lo mejor otros ministros no se animaban a decir eso, y menos una mujer. Yo quiero hacer Pero, una salvedad nomás de lo quiero que decir que dice siempre mantuve la Carla. coherencia. La historia de la separación Una- de Mario Abdo Benítez una- del Movimiento No Colorado Ok, del presidente de la República. una no es salvedad esa, nomás, Carla. una Eso salvedad no nomás. Eso no acontece en el momento en el cual se trata la enmienda constitucional. Mario Abdo Benítez asume otro norte político cuando el presidente de la República elige a Pedro Aliana como su candidato a la Claro, presidencia del cuando partido. él empieza Y a está querer bien, y está bien. imponer las Ahí cosas. tengo que estar 1000% de acuerdo contigo, Santiago. La libertad, el supremo bien del hombre, insisto, la Asociación de Hombres Libres, ese es el Partido Colorado. Mario Abdo Benítez elige asumir un rumbo, construir su espacio político, tiene todo el derecho, pero hay que ser bien claro de por qué sucedieron las cosas. No es que un quiero día hacer una nos salvedad despertamos sobre todos lo y vimos que, que sobre lo que decíamos dijo que estaba bien, Carla, estaba ¿verdad? todo mal. No, y porque en parte es cierto, voy a tratar de corregirle respetuosamente a Carla. En realidad, la visión de lo que iba a pasar en este periodo, nosotros en la campaña de 2013 ya lo dijimos. Ustedes la tenían. No es que a nosotros Cartes nos vendió su espejito, a nosotros no nos vendió. Hay que mirar los recortes, hay que mirar las publicaciones, hay que mirar los discursos del 2013. Nosotros advertimos este tema de Cartes y dijimos siempre que era una mentira el tema de que no iba a pedir su reelección. Eso estaba cantado. Termina explotando con el tema de la locura de la enmienda, ¿verdad? Pero este tema iba a venir en algún momento, porque nadie se convierte de diablo a santo del día a la noche ni porque es presidente de la República, ¿verdad? Sobre el punto nomás también, acá es otro de los mitos, ¿verdad? Porque era muy interesante escucharles a todo el debate sobre quién fue el que impulsó no la ley de la transparencia, pero es momento en que empecemos a hablar de la transparencia en sí, porque en nuestro país existen muchísimas leyes que ni se cumplen, ¿verdad? Que es otro tema. Ahora, acá Raúl decía que este es el gobierno de la transparencia, ¿verdad? De la transparencia habría que preguntarle, por ejemplo, a Jiménez Gaona, que se lleva con su padre, la firma Tapepona, a 7 años de vencer el contrato, un negocio de más de 2.000 millones de dólares. Una vergüenza. Entonces, esa es la transparencia de la que nos hablan. La transparencia de la que nos hablan es
la firma Royal Seguro de López Moreira, traficando con todos los negocios, traficando influencia. Alguien que quiera entender que tiene dos dedos frente sabe. Privatización del aeropuerto. El mito y el discurso de la transparencia a este gobierno se le cayó hace rato. Ahora están detrás la concesión de puerto, del puerto una vergüenza. O sea, ese mito se acabó, ese relato se acabó. Sobre el modelo, ellos hablan de más inversiones sociales. Este es un gobierno especialista en adjudicarse méritos de otros gobiernos, en primer lugar. En segundo lugar, este gobierno es el único en los últimos 15 años que ha endeudado masivamente. ¿De dónde vienen los recursos? Se incrementaron las recaudaciones de aduana. Vos veías, Santiago, salía públicamente cuando entonces el ministro de Hacienda a reclamarle al director de la aduana que las recaudaciones no subían. La corrupción no se acabó en este gobierno, al contrario. Fue mucho más. ¿De dónde vienen los recursos de sus tan mentadas invenciones sociales? De endeudar el país como nunca antes. La deuda acumulada en este gobierno es más que la que Paraguay acumuló desde 1811 de su independencia hasta el 2013. Y lo hacen con bonos, endeudando generaciones futuras. Y más del 90% de los recursos que endeudaron a través de los bonos, ¿destinaron a qué? A regalarle ruta a los ojeros. Sin aprobación del Congreso. Sin aprobación del Congreso. Que son principalmente sectores extranjeros, corporaciones extranjeras, Santiago. Y estamos en tan irresponsables el manejo de este gobierno, lo decía la doctora Carla luego acá, cómo se maneja el presidente, una vergüenza. O sea, la Constitución le interesa poco y nada. Tal es la irresponsabilidad. Y el responsable principal es Santiago Peña, que estamos hoy remitiendo bonos para pagar intereses de deudas acumuladas. O sea, ya estamos en el bicicleteo. Y regalan 10 casas, pero están invirtiendo miles, más del 90% invertido al sector concentrado de la economía. Recorte en salud, recorte en educación. Este gobierno es el gobierno de la mentira. Obviamente hoy la gente siente día a día, no porque vos ven el titular del diario de Cartes, que a vos te va bien y que vos estás comiendo bien y que no. Nosotros estamos en una sociedad, Santiago, y esto la gente tiene que saber, siente día a día, en una sociedad donde la salud y la educación se han vuelto un privilegio, se han vuelto una mercancía y no un derecho de todos. La gente hoy tiene más miedo, el paraguayo tiene más miedo al costo de la salud que a la enfermedad. Los muchachos se resisten, no quieren ir al hospital porque tienen miedo. Si no va a tener para el medicamento, si no va a tener para hacerse los estudios, y por eso son las mentadas polladas, rifas, torneos de actividad solidaria. Estamos jugando con la miseria de la gente, por un lado. O sea, nosotros tenemos que empezar a decir las cosas como son. En materia de salud, ¿por qué pasó lo que pasó con el hospital de trauma, por ejemplo? El otro día hablaba con el doctor Filártiga y me decía el doctor Filártiga, yo no hubiera dicho nada, Santi, no hubiera dicho nada, si es que no se le daba a nadie el aumento. Porque cuando yo hablé con la ministra, ella fue muy clara conmigo y me dijo, no hay plata. No hay plata, Aníbal. Entonces yo dije, no hay plata, pero no hay plata para nadie. Pero después me desayuno con la sorpresa de que los mismos diputados, senadores, gente que estaba supuestamente a favor nuestro, que se supone reconoce el trabajo que hacemos en el hospital de trauma, va y vota en contra de un presupuesto para nosotros y dice, está bien, pero no hay plata, y sin embargo le dan plata a partidos políticos y le dan plata al Tribunal Superior de Justicia Electoral. Ese es tu ámbito. ¿Por qué, por ejemplo, en el hospital de trauma pasó eso? En primer lugar, decirte, Santiago, que los compañeros del Hospital del Trauma, y no solo los compañeros del Hospital del Trauma, merecen muchas más reivindicaciones, incluso que las que habían sido solicitadas. Que no se les dieron. Es gente que trabaja las 24 horas, que soporta una tremenda cara que es la epidemia de accidentes de tránsito que sigue existiendo. Son ejemplos, el único lugar público y privado donde llega un paciente, porque esto nos vamos a encontrar en los sanatorios de Santiago, y mientras el traumatólogo le está revisando la pierna, el cirujano en trauma le está haciendo la ecografía. Triage, pero no estamos hablando del triage ahora, Raúl. Eso no es triage, eso es una sala de urgencia. Pero hay que hablar de eso. Esa es una discusión secundaria. Lo que yo te pregunto es por qué no le dieron la plata. Tenemos que decirlo, Santiago, porque viene Víctor, un joven que yo veo con mucho futuro, y ojalá que más jóvenes nos sigamos involucrando. Que lo diga de esa manera, dice Víctor, y habla Santiago de una realidad en salud pública que no es tal. El 30%, trauma, 30% de los pacientes, 30% de los pacientes, Santiago, que van al hospital del trauma tienen o un seguro privado
o un seguro de la previsional. Raúl. 30% de los pacientes de San Jorge hacen lo mismo. Raúl, ¿Qué significa eso? sosteneme la mirada y responderme. Este último, te miro y te respondo. qué no le dieron la plata? gente está eligiendo salud pública, incluso teniendo seguro privado o seguro de la no le dieron la previsional. plata, Raúl? A mí me gustaría que se le dé. ¿Por qué no le dieron esa pregunta? A mí me gustaría que se Bueno, le tú dé. le Y no solo al trauma, al Hospital Nacional, al Hospital del Cáncer, a los centros especializados, a los Pero ¿por qué hospitales no le generales, dieron? a los ¿Por qué no le puestos de dieron? salud, a los centros de ¿Por qué salud, no le dieron? porque Vos sos se parte de merecen, la ¿verdad? estructura de salud Porque hoy y sos porque se candidato merecen. oficialista. Sí, yo soy parte de la estructura de salud y como parte de la estructura de salud, Santiago, te digo, me gustaría que se le dé y no solo al Hospital del Trauma, Pero ¿por qué no le sino dieron? a Es la pregunta. otros centros Sabe. asistenciales que también se le merecen. no sabes por qué no le y dieron. hay otro mito acá, Santiago. Raúl, ¿por qué no le dieron? Existe otro mito. ¿Sabes por qué o no sabes por qué no le dieron? Existe otro mito. Me decís el mito, pero ¿por qué no le dieron la plata? El mito de los recortes. Nosotros hablamos del recorte y tiene que ver con tu pregunta. ¿Por qué no le dieron la plata, Raúl? Tiene- Es una pregunta muy sencilla. Y te voy a dar una respuesta, a lo mejor no tan sencilla, Para pero lo del una- oficialismo pero es difícil decir sí o pero no una siempre. respuesta, es una respuesta. Víctor habla mucho de los recortes y cuando se dice se recortó, se recortó, se recortó. Hay una práctica perversa que históricamente aconteció en el Parlamento, Santiago. Yo me voy al Parlamento a pelear por mi aumento, te pongo este es mi presupuesto. El Parlamento te dice, sí, toma aprobado. Está bien, acá tenés el cheque. Con ese cheque me voy al Ministerio de Hacienda, que es el banco, a decir, bueno, vengo a cobrar mi cheque de 1.000 millones. Y el Ministerio de Hacienda me dice, mira, no hay 1.000 millones, hay 500. Esa es la verdad. Esa es una práctica perversa que por mucho tiempo se realizó y fue una iniciativa del gobierno que esa práctica ya no se realice. ¿Por qué no le dieron, Raúl? A mí me hubiese gustado que se dé. ¿Por qué no le dieron? A mí me hubiese gustado que se dé. No me vas a responder entonces. Te di mi respuesta. ¿Por qué no le dieron? Es una pregunta. Yo no Ah. te pregunté que te hubiera gustado. ¿Por qué no le dieron? Te estoy preguntando. A mí me hubiese gustado que se le dé no solo al Hospital del Trauma Santiago. Te queremos Vamos a responder. hacer una pausa. Definitivamente no hay respuesta. Vamos a hacer una pausa. A la vuelta de la pausa seguimos conversando con los precandidatos. Y finalmente, yo soy de los que cree que dos cosas son difíciles de llevar adelante aquí. Primero, es difícil desarrollar un debate como en los Estados Unidos, donde cada uno tiene un tiempo y qué sé yo, porque lo que la gente finalmente creo que busca escuchar es sobre la realidad debatida en ese momento en particular, cuál es la posición que tienen aquellas personas que van a tener que decidir. Porque yo hoy les puedo preguntar qué proyectos tienen para llevar. Y les puedo preguntar, pues ya les he escuchado responder en muchísimas ocasiones qué proyectos tienen. Pero lo que hoy ya me gustaría ejercitar con ustedes es, hoy están en el Congreso, llegaron a la Cámara de Diputados, ¿qué deciden sobre lo que hoy está pasando? Porque si no, es fácil jugar sobre los supuestos, es fácil construir sobre la retórica, pero lo que es importante es saber qué con autonomía van a decidir cuando se les presentan los problemas. Ejemplo, lo que hoy está sucediendo en la Universidad Nacional de Asunción, que me gustaría preguntarles a la vuelta de la pausa. Hacemos una pausa, venimos en breve. Estamos en vivo. Bueno, en la pausa, así como no le perdonan algunos a Cartes que supuestamente haya elegido un candidato liberal que dice, no es una mochila, dice La Torre, ustedes hasta hoy le siguen cuestionando a Nicanor que haya caído el Partido Colorado. Yo soy un convencido, Santiago, de que la doctrina colorada, el camino del Partido Colorado es el que más le conviene a la República del Paraguay. Y dentro de ese marco, por eso siempre digo también de que las internas son un acuerdo tácito, una competencia, en el cual dentro del proceso democrático nosotros vamos a acompañar al que gane. Dentro del concepto, por supuesto, de que la mejor aproximación para servir a la patria y para engrandecer a la patria es el Partido Colorado. Ese es mi pensamiento que tengo, el motivo por el cual, además de la tradición, yo elegí mi partido. Y el motivo por el cual hasta hoy a Nicanor no le perdonan que se haya perdido las elecciones. No existe ningún rencor acá, Santiago. Son momentos políticos que acontecieron. En ese momento el partido cayó. Yo creo que hemos aprendido muchas lecciones desde esa situación y bueno, cuestiones que tratamos de no repetir en este momento. Hoy por hoy nos encontramos como adversarios coyunturales, tenemos diferentes líneas de pensamiento dentro de un marco doctrinario, e independientemente de lo que pase este 17 de diciembre, si bien yo estoy convencido, porque la calle me dice eso, la piel me dice eso, el contacto con la gente me dice eso, que Santiago Peña va a ser el candidato a presidente de la República por el Partido Colorado, también el acuerdo tácito en la interna, que si no es el caso, y bueno, estaremos acompañando
al candidato del partido. A mí que me toca ser siempre muy reiterativo en las preguntas con mis entrevistados, porque no tolero que no me respondan algo. No te enojes conmigo, Santiago. Les confieso ¿Nos preguntas algo. a nosotros? No, les confieso algo. El momento en el que me froto las manos es cuando estoy o en el ya. canal o en la radio y se tiene que votar en el Congreso. Porque cuando hay que votar hay que apretar o el sí o el no. Atención también ahí. Salvo que no te vayas. Salvo que no te vayas. Claro, Salvo que no te vayas, Atención Carlos, a eso, porque Santiago. estaba en una ¿Tuviste gira algo? en Ciudad del Claro, Este. entonces no. Claro, entonces Sí. por sus votos os conoceréis en ese momento, ¿verdad? Entonces tarde o temprano vas a tener que terminar comentando. Lo que hoy pasa en la Universidad Nacional de Asunción, ¿qué opinión les merece? Sobre todo desde el planteamiento que hace Lea Jiménez, ministra de Hacienda, respecto a quienes tienen que pagar algún arancel o no en la Universidad Nacional de Asunción. Debate de o pago de arancel desde algún criterio en particular que se aplique o educación terciaria gratuita. Bueno, yo hice una crítica, reconozco, muy dura hoy en las redes después de leer eso, ayer, hoy. A mí me parece una declaración muy triste de la ministra, ¿verdad? Porque, en primer lugar, estamos en un Estado social de derecho. Eso significa lo que hace el gobierno tiene que ser en beneficio de la sociedad. Primer problema, que no entiende la ministra, obviamente, ¿verdad? Porque cree que todo es recaudación. Segundo tema, la clase más complicada en su vida es la clase estudiante. Y a esa clase a la cual se le brinda una enseñanza mediocre en las universidades, que vive toda la familia pendiente y cargando con la necesidad y con el transporte y con la salud, otra vez ponerle arancel. Y sale a decir una cosa que es ofensiva, ¿verdad? No creo que no puedan pagar estacionamiento o fotocopia. Por lo visto no tienen noción de cómo son los estudiantes universitarios, porque de hecho que pagan. Pero nosotros tenemos que apuntar a una sociedad que tenga la suficiente ayuda del Estado para poder desarrollarse como profesional. Y no lo que tenemos hoy, porque lo que tenemos hoy son personas mediocres que por el esfuerzo que hacen durante 5 o 6 años terminan destrozadas después de su carrera y no pueden ser útiles ni a la sociedad ni a ellos y a su familia. Nosotros tenemos que reconocer ese fracaso. Hay que cambiar. Totalmente. Y en muchas sociedades, en Uruguay, en Brasil, en Chile, existen sistemas para darle esa posibilidad al estudiante. No convertirle otra vez en una víctima más de la que ya es. Nosotros estamos aplazados en educación, Santiago, en nuestro sistema actual, y con esto lo que vamos a hacer es castigar más todavía a nuestro sistema educativo. Como decía José, nosotros tenemos un sistema de educación superior que hoy tiene que nivelarse si quiere ir el estudiante paraguayo, si quiere ir a estudiar al exterior, tiene que hacer todo un proceso de nivelación para poder acceder, por ejemplo, a un posgrado extranjero. O sea, la deuda que tiene Paraguay con la educación es inmensa. Y a mí realmente me extraña esto de la ministra de Hacienda, ¿verdad? Que no creo que venga de ella, creo que viene de otro lado más esta medida, porque, por ejemplo, poner un esfuerzo en recaudar más a través de la disminución de la evasión impositiva, por ejemplo, Claro. que hoy está en un porcentaje mayor al 30%. Entonces, ahí tiene que estar realmente el afán de la ministra. O, por ejemplo, el impuesto selectivo al consumo. Estamos hablando del tabaco y del alcohol de sumas irrisorias, cuando en realidad tenemos que elevar, porque son, tengo que decir, dos productos o dos vicios que causan muchísimo daño y muchísimo gasto público. Solo en tabaco tenemos unos 220 millones de dólares fácilmente en expectativa. Por supuesto, ¿y por qué nos abocamos entonces a otra vez castigar y revictimizar a nuestros estudiantes que ya son víctimas de un sistema pésimo de educación? Nosotros, desde el movimiento Añitete, con Marito, tenemos como eje central y primario todo lo que hace la educación y sobre todo lo que hace la educación superior. Vamos a impulsar un sistema dual, Santiago, que lo que haga es que los estudiantes que ya están en las universidades e incluso en los colegios puedan ir haciendo pasantías en diferentes empresas, porque queremos realmente hacer un modelo de gobierno en coordinación con el sector privado, en un diálogo mucho más amplio y participativo, y además ya en directa conexión con universidades extranjeras como Chile, como las chilenas, por ejemplo, que tienen un nivel educativo altísimo, pero ya desde el vamos, es decir, desde la educación secundaria, empezar todo este proceso educativo y por supuesto ya en la educación superior. Pero realmente me parece una locura y creo que estamos terminando de matar este sistema educativo que de por sí tiene grandes ¿Y falencias. ustedes, Víctor, cómo toman las declaraciones de Lea? De hecho que hemos emitido comunicado. Para nosotros es
desde todo punto de vista rechazamos. Nosotros creemos que la educación debe ser un derecho, como decía, no un privilegio. Las grandes naciones, los países más desarrollados en Europa, por ejemplo, el gran desafío que es la salud y la educación, hoy son de libre acceso y son universales. Obviamente esto cuesta. Nosotros como movimiento somos los únicos que estamos planteando una reforma tributaria real, que queremos impulsarla, para invertir justamente más en educación, en salud y en apoyo a los empresarios nacionales. Este gobierno, el mismo gobierno del presidente Carter, evidentemente ven a ellos la educación como una mercancía que quieren ir incrementando su costo. ¿Por qué? Porque esa es la manera en que el joven, en primer lugar, puede construir su porvenir económico. En segundo lugar, la movilidad social. Y ellos no quieren que la gente vaya ascendiendo. Ellos quieren quedarse ellos ahí nomás y que el resto quede abajo. Esa es la gran condición. Acordate, Santiago, que este gobierno, con Santiago Peña, que dice, y vuelve a insistir, y también lastimosamente el candidato, acá la doctora Carla Marito, dicen que no quieren que, por ejemplo, la exportación de soja pague impuestos. Fíjate vos que en el Brasil y en la Argentina, la soja paga más del 30% por exportarse en grano. En el Paraguay, ¿sabes cuánto paga, Santiago? 0. ¿Por qué? Ahí hay muchísimos recursos que podrían ser invertidos en salud y en educación, y por sobre todo también en la reinversión a la agricultura económica familiar, la pequeña y mediana. ¿Por qué? Porque están expulsando, este sistema de producción está expulsando a las familias paraguayas y te están engrosando hoy estos cinturones de pobreza, estos asentamientos. 15 años atrás, Santiago, no existían los cuidacoches, los limpiavidrios, no existían estos asentamientos, los motochorros, no existían esas cosas. Sin embargo, hoy uno mira y tenemos una economía que se quintuplicó el Producto Interno Bruto, pero la desigualdad incrementó, la crispación social incrementó. No, a nosotros nos parece absolutamente deplorable esta conducta de querer, por un lado, gravar más, incrementar el costo del acceso a la educación y por otro lado seguir defendiendo a estas grandes corporaciones internacionales que están prácticamente en un paraíso fiscal. El Paraguay, Santiago, para cerrar nomás, el Paraguay, Santiago, tiene una presión tributaria del 13%. Los países del primer mundo tienen por encima del 30% y los sectores que más ganan tienen que pagar más. Obviamente, ¿por qué no hacen esto? Porque se pasan financiando campañas, se pasan financiando. Ninguno de los candidatos, la mayoría, lastimosamente de mi partido, puede salir a decir públicamente que va a promover una reforma tributaria. Hoy una casa de Asunción precaria te está pagando mucho más que grandes estancias y grandes plantaciones de soja, y eso es un despropósito, Santiago. Si te tocara plantear alguna cuestión en particular respecto a esto que dijo Lea Jiménez, el tema arancelario para la Universidad Nacional de Asunción. ¿Cuál es tu postura, Raúl? Bueno, yo tengo una postura clara y en esto te voy a responder como te gusta, Santiago, claro y directo, pero tengo que expresar lo siguiente. Primero, hay un debate importante con respecto al sistema educativo, a la educación terciaria, ¿cómo tiene que ser? Determinados modelos, algunos de ellos europeos, hablan de una educación de acceso libre en base a mérito, absolutamente. Existen otros modelos, el modelo americano, que si bien existen becas, el costo de acceder a la universidad es terriblemente elevado y hay que decirlo, ellos tienen mucho éxito en la producción de sus profesionales que siguen siendo líderes en una serie de áreas de conocimiento en el mundo entero. Si me preguntaba, Santiago, cuál es mi pensamiento con respecto a la educación terciaria, esta debe ser... El tema arancelario en particular planteado por Lea Jiménez. Arancelario. Yo, Raúl Latorre, piensa que la educación terciaria, o al menos la Universidad Nacional de Asunción y las universidades nacionales, deberían ser de acceso gratuito. Decirle al presidente que es oficialista, no podés. Decirle, por favor, si Raúl. Me permitís un minuto terminar, después seguramente vamos a escuchar. No, pero decirle al presidente, para nosotros no nos escucha, capaz ustedes. Lo que plantea Lea fue la utilización de los fondos de excelencia que pueden contribuir en determinados proyectos de investigación, determinados espacios desde el punto de vista de infraestructura, y plantea cobrarle un arancel a aquellos que pueden costear ese arancel, no a aquellos que no pueden hacerlo. ¿Quién no va a poder pagar un estacionamiento? Ahora me preguntás a mí, yo creo que la educación terciaria debería ser gratuita. Si la ministra, Santiago, si la ministra no podía hablar con el presidente, o sea, creo que vos sos director o algo así, que para mí es una persona eficiente, pero si una ministra no podía hablar con el presidente, pues, hubiera sido interesante. Por el reconocimiento de la eficiencia, Víctor, vale mucho. Estoy seguro que trabajamos muchísimo. Pero el problema es que a nosotros nos gustaría que alguien le diga eso al presidente. Y si la visión del presidente es distinta a la que vos estás expresando, ¿qué haces ahí? ¿Dónde están tus convicciones? O tenés que decirlo, ¿tienen miedo al presidente? ¿No hay acaso una camaradería, una construcción colectiva de un proyecto?
vos acabas de decir dos cosas. Primero, te hubiera gustado que se le den los recursos, no se le dio. Le dijiste al presidente, le dijiste al ministro. Yo no le Le vi al tienen miedo. Yo no le vi al presidente votando en esa Cámara, al ministro tampoco. Importa, pero si vos Ni estabas le di al diciendo que te presidente, hubiera gustado y te hablando preguntó de Santiago cómo debe ser la por qué educación no, terciaria, ¿verdad? y vos decís me hubiera gustado. Ahora decís que te hubiera gustado que la educación sea gratuita y están queriendo poner aranceles. Decirle al presidente si sos parte de su movimiento. Nosotros siempre estamos tratando de decirle. Yo siempre fui... A través de los medios de querido, prensa, ¿verdad? Mi querido Víctor, yo siempre he sido claro con mis posiciones y lo estoy haciendo una vez más de manera abierta. Tanto cuando estuvimos de acuerdo como cuando no estuvimos de acuerdo. Es imposible que en todo estemos de acuerdo. Claro, O si no, alguien está pensando... pero hay que decirle. Además, o si no, sea, alguien está decir y una una cosa cosa, sobre el para tema de cerrar aranceles, la idea, está es pensando cierto, por para todo. cerrar la Y idea, eso digo, es- doctor, eso es claro, no porque pretendo que el pensar tema todo es igual que vos, ni totalmente- pensar todo No, por igual que supuesto. Lea Jiménez, y esto lo pronunció Lea como alternativa, tampoco lo Yo digo, pronunció el un presidente tema de la delicado que República. nosotros vemos en la calle. El Nosotros egresado de la nosotros con universidad. Hacienda, Víctor, mucho disenso tuvimos. En su supuesto, momento, el me ministro Barrio es una de las personas que más disenso tuvo con el Ministerio de Hacienda en la lucha Pero hoy te pregunté algo tan sencillo y no me por respondiste tener más sobre el tema recursos, por presupuestario. tener Pero más además recursos. yo la digo, premisa para es cerrar ahí la equivocada. idea, La un premisa segundito. es equivocada. No se puede partir de la base, el concepto es equivocado. No se puede partir de la base el que tiene plata que pague la facultad. No, no es así. Va ahí, No él tiene, es nada, estudiantado. no tiene nada que ver que tenga plata o que no tenga plata. Y además, ¿quién es el estudiante universitario que tiene plata? Claro. Son sus padres en todo caso. El estudiante no es el que tiene plata. Y aunque tenga dinero, el derecho a la educación es un derecho humano. Y si nosotros somos un Estado social democrático de derechos según la Constitución, tenemos que garantizarle. No importa que tenga dinero para pagar el estacionamiento o la fotocopia, como dice la ministra. Ese es el concepto errado. Tengo que hacer la pausa. Antes de la pausa, brevísimo nomás les pido, por favor, y solamente a Carla y a Carla le quiero preguntar esto. ¿Por qué? Fue una discusión que tuve el otro día con él aquí en un mano a mano que tuvimos con Mario Abdo Benítez. Yo creo que en democracia se debate y eso es rico. De esto que estamos hoy escuchando, me parece valiosísimo el poder escuchar lo que piensa cada uno y que se puedan confrontar las ideas. ¿Por qué Mario Abdo no debate con Santiago Peña? ¿Qué le dice a ustedes? ¿Por qué no quiere debatir y confrontar con Santiago Peña? Bueno, en primer lugar, Marito ya debatió con Santiago Peña, ¿verdad? Tuvo su momento, su espacio, así como Marito fue invitado a diferentes gremios, porque tengo que decir que en estas internas, como nunca, se le invitó a ambos candidatos dentro de lo que es una interna a participar en gremios como el Club Ejecutivo del Paraguay, la ARP y otros gremios técnicos, ¿verdad? Y Marito participó absolutamente de todos, de todas las reuniones y también de los debates. Tengo que decir que también tiene una agenda llena, pero respondiendo a tu pregunta, es una decisión personal de él. Yo tengo que decirte que no me consultó directamente, ni mucho menos esta decisión, pero realmente es una decisión de él en base a ciertos comportamientos seguramente adoptados también, pero creo que es una estrategia, él ya lo dijo, es una estrategia también política, por supuesto, pero además Santiago, él ya tuvo sus momentos con Santiago, creo que tuvo también contigo, tuvo con Luis Vareiro, y bueno, ahora le toca, no tuvo contigo. Debería estar. Ahora le toca debatir también en otros ámbitos, y bueno, es una cuestión mucho de decisión de él, pero no creo que eso haga que la ciudadanía no tenga un contacto directo con Marito y con sus propuestas, porque no para de estar en contacto con la ciudadanía. Y sobre eso, Raúl, ¿cómo toman ustedes desde el oficialismo el hecho de que el otro candidato no quiera debatir y confrontar sus ideas? Mira, Santiago, yo creo, y hoy se evidencia, ¿verdad?, en esta práctica, que no existe mejor manera de conocer a los candidatos que a través de la contraposición directa a los argumentos. El correligionario Mario Abdo Benítez, al no sentarse a debatir con Santi, le está negando esa posibilidad a la ciudadanía de tener un concepto claro de qué es lo que va a ser diferente Mario Abdo Benítez de Santiago Peña en cada una de las áreas. Me preguntás a mí por qué creo yo que Marito ya no debate con Santiago. En primer lugar, porque no le fue bien en esos encuentros, y yo creo a todas luces que desde el punto de vista técnico, y lo está sintiendo acá, Sí. Víctor, porque aceptando con la que Claro, conste una claro. persona que no forma parte de nuestro proyecto, que Santiago Peña Nivel de demostró en esos espacios de que está mucho más preparado para ejercer la presidencia de la República que la oferta de la disidencia. Y Habiendo dicho eso, pues tengo que hacer la pausa por una cuestión me tenía que dar la que es réplica. el único, esta última, sí. 5 segundos más, y que es el único, Santiago, si me permitís, el único presidenciable
que en este momento está diciendo de manera clara y en base a cada una de las áreas o expresiones del poder de la primera magistratura, que está diciendo qué es lo que va a hacer cuando sea presidente de la República. Con esa lógica, un segundito, con esa lógica, Raúl, con la misma que acabas de poner con solvencia, ¿por qué Cartes no debate con Nicanor Duarte Frutos o con Luis Alberto Castiglione? Yo no tengo conciencia o conocimiento de invitación a la que él haya recibido ahora. Pero han sido públicas las invitaciones. No, la verdad del que presidente eso. de la República. La verdad que eso te admito. ¿Y cómo considerás el hecho de que un candidato a senador no Siempre debata sus desconoce. propuestas? Siempre desconocerlo no te conviene, ¿o? Esta es la primera vez que estoy hablando Pero de es que su desconocimiento. candidatura Pero es absolutamente muchos, irregular. pero muchos inconstitucional. candidatos, Santiago, Irregular. si me permitís a mí. Pero a ver, si espera, me, si lo me que te permitís a mí, pregunto, pues, hice una yo te pregunta. permití, No, yo te permití, ahora quiero que me permitas. Lo que te pregunto es, ¿por qué esos términos brillantes en términos democráticos respecto al por qué debe debatir un candidato que yo lo suscribo, y por qué no pensás lo mismo de tu presidente? En realidad, con respecto a la invitación, bueno, me estás poniendo al tanto. Pero te voy a decir una cosa, Santiago. ¿Por qué es la pregunta, Raúl? Sí, déjame O por una cuestión de temor. ¿De qué es lo que se le teme al contestarte presidente? también lo que yo quiero contestar. Y Pero Ese ahí no, carne y hueso no puede, Raúl. pero ahí no puede, Mira, Santi, porque es irregular. no, Un presidente de la Santiago, República no puede ser existe candidato. una Por plataforma o favor. lista de senadores. Ridículo. Hay varios Sumamente. senadores que van a ejercer la representación en nombre del Movimiento Honor Colorado. Uno puede designar un vocero en este caso. No, pero él de presidente cabeza. de la Pero República es que va no a haber puede. uno solo, Santiago. él de cabeza, el que hermano. el que va a encabezar el proyecto del Ejecutivo, Raúl, el que va a el que va a designar ser- los el que va a ministerios aparecer en la por los papeleta cargos con de el Eso confianza no va a y el ser que va a uno solo, establecer las Raúl, políticas perdón. públicas. Van a ser dos y uno imponiendo. Porque quiero decirte nomás algo, Santiago, antes de la pausa. Vos dijiste que era el único candidato presidenciable que hoy tiene posturas claras técnicas. Y desmiento, por favor. Marito tiene posturas clarísimas en qué va a hacer en cada eje técnico. Entonces, ¿por qué no se sienta a Pero debatir Raúl, quiero con mencionarte Santiago? algo. Santiago ¿Por qué no Peña se es el sienta único a debatir candidato lo que va a hacer en presidenciable que salud, hoy lo que va a hacer en en su el área camisa, y eso económica, quiero lo que va a dar hacer porque en es el muy trabajo? importante la comunicación que uno da. El único candidato presidenciable que en su camisa tiene, creo que la S de Santiago, y del otro lado tiene la H de Horacio. Y eso te lo dice todo. HC, el Movimiento Honor Colorado se llama, Por y forma supuesto. parte de un equipo de trabajo, y por supuesto que el Movimiento Pero Honor Colorado es un equipo de trabajo. ese es el Ahora, mensaje que no hoy entiendo da por qué, tu candidato. si tiene Raúl. bien en claro qué es lo que va a hacer en cada una de las áreas, ¿por qué no se sienta a debatir? Tengo con que hacer la Santiago? pausa. A mí lo que me sorprende es, en general, Raúl, y esta es una cuestión hasta sintomática, la falta de autonomía y de coherencia. Me sorprende. Yo no logro entender cómo no exista alguien que tenga la posibilidad de tener una voz disidente, argumentada y coherente. Porque el otro día, por ejemplo, me estaba diciendo alguien y me mataba de la risa. Hoy me dijo alguien cuando presentaba el caso de López Moreira en el telediario. ¿Y por qué no decir lo mismo de Mario Ferreiro en la municipalidad? Con la plata que están pidiendo para planilleros. Ayer nomás dije eso. Ayer nomás. Entonces, si el patrón responde a lo mismo, la crítica tiene que ser la misma. Y lo que no entiendo es cuál es el temor que genera, más que el respeto, porque son dos cuestiones muy diferentes, Horacio Cartes, para que nadie le pueda decir públicamente, pienso diferente. Hay pocas excepciones. Pero nosotros lo estamos haciendo hace rato, Santiago, con mucha Hablo dentro del valentía. movimiento. Claro, Ah, no, dentro. ahí, Espera, ahí hay otra lógica. Hablo dentro del Espera, movimiento. yo, cuando existieron disensos, yo lo hice público, Santiago. Y te voy a ¿querés que te diga un ejemplo? Sí. Y te invito yo a que revises mis redes sociales. Cuando se toca, cuando se trata la cuestión de la jubilación médica, yo hice un disenso público con respecto a la posición que se había asumido. Nosotros, pues, si me permitís esa no otra- fue una posición me de Cartes, permitió 30 yo estoy hablando de me posición de Cartes me en particular. permitís 30 segundos, fue una posición del Ejecutivo. No, posición donde de Cartes yo, no fue. de manera clara y en mis redes sociales, le dije, mira, me permito disentir porque la situación de la jubilación médica, así como otros actores que cuando llegan a su jubilación asumen una matemática nula donde por el año donde empiezan a aportar no pueden jubilarse con todo el aporte Pero y la ahí no jubilación a que confrontás ya es con mísera. Cartes, Raúl. Lo hicimos, Ahí no lo hicimos confrontás con claro. Cartes. Vamos a hacer la pausa. Venimos con la última parte de esta edición de Al Pie de la Letra. 22 con 25 minutos, última parte del programa. De manera muy concreta,
Si les tocara votar en dos casos hipotéticos que les quiero plantear para cerrar esta edición, agradeciéndoles mucho de verdad por el tiempo. Lo primero, Raúl, te toca votar como un hombre que llegó desde el ámbito médico, que conoce la medicina, el impacto en cuanto a políticas públicas, el tema tabaco en particular. Te toca votar el impuesto al tabaco. ¿Cuál va a ser tu voto en Cámara de Diputados? La cuestión del tabaco es la siguiente, Santiago. Debemos elevar la presión impositiva. Mi pensamiento, en mi concepto como médico, sí. Ahora, no tenemos que reposar toda la esperanza del aumento de presión impositiva, de recaudación y herramientas en la cuestión del tabaco y la soja. Yo creo que el camino que se está siguiendo con respecto al IRP, que me parece el impuesto más justo, el impuesto que más impacto tiene con respecto a la formalización de la economía, es el camino que debe seguirse. Pero te respondí la pregunta. O sea, tu voto sería a favor del incremento al impuesto a la soja, al impuesto al tabaco. Sí. ¿Y de qué porcentaje estás hablando? Habría que hacer un estudio, Santiago, en conformidad con el crecimiento del fragmento naturalmente recaudado por el IRP, que me parece el más justo y el que más... No puede ser selectivo. el que tiene un mayor aporte a la economía al final. ¿Vos crees que compensa hoy lo que se recauda en materia de impuesto al tabaco con lo que se gasta en las políticas sobre todo de tratamiento a aquellas personas que son víctimas? La primera pregunta que me hiciste, Santiago, es si estaba de acuerdo con que exista un aumento impositivo. Yo creo que mi primera respuesta ya responde la segunda que me estás haciendo. Tiene que aumentar. Y si tiene que aumentar es porque no existe tal compensación. No hay una equiparación entre ambas cosas. En el caso tuyo, doctor, si tuvieras que votar, ¿cuál sería tu criterio para el impuesto al tabaco en particular? Categóricamente hay que alzar. Es una opción que tienen todas las personas de consumir lo que quieran, cigarrillo, whisky, lo que quieran, pero cuando eso impacta en la salud de la población y es una decisión totalmente individual, por supuesto que tiene que ser lo más alto posible. Claro. Y la gente después decide que si consume o no consume. Doctora. Aumento del impuesto selectivo al consumo del tabaco, y yo quiero introducir incluso algo más innovador, al alcohol también. Categórico. Por favor, si debatimos, y si le preguntaba al doctor Filartia, ¿cuántos accidentes están siendo provocados, cuántas muertes están siendo provocadas por culpa del alcohol, sobre todo en las personas que manejan alcoholizados? Por favor, seamos todos conscientes, todos los ciudadanos conscientes de que tenemos que protegernos, establecer políticas de cuidado y una política tributaria que, lejos de aumentar una presión tributaria que aleje la inversión, realmente sirva para redistribuir los recursos y establecer una política más equitativa. Porque si algo ¿Tenés una idea del porcentaje que debería aumentar? Mira, en ese sentido, Santiago, tenemos que visibilizar y emular los ejemplos de países avanzados como Chile, por ejemplo. No quiero tirar un porcentaje porque creo que tenemos que estudiar, pero sin duda tenemos que establecer ya un aumento del impuesto selectivo al tabaco y, por supuesto, pensar seriamente de un impuesto alto también al alcohol. 30% y para invertir no solo en salud, también en educación, pero enfocado a la salud, que es la Facultad de Medicina principalmente, ¿verdad? Donde Raúl es egresado. Yo tengo un hermano egresado y sé lo sacrificado que es la Facultad de Medicina. Incluso tiene, imagínate, un contrasentido en nuestro país, ¿verdad? Tienen 130 plazas, hace poco se llevó a 150 y se presentan anualmente 2.000 o 1.000 jóvenes con un costo altísimo, ¿verdad? Estudiar medicina no es absolutamente nada barato y ese es un tema importante, invertir más en educación a través de esos ingresos que se van a generar, porque actualmente uno ve la proliferación de estas universidades privadas, Santiago. La gente que está yendo a esas universidades privadas es gente que increíblemente la Universidad Nacional está llena de jóvenes que tienen mayor posibilidad económica y la gente que no tiene posibilidad económica trabaja de 7 de la mañana a 6 de la tarde, sale de ahí volando y está yendo a las universidades privadas donde se le está cobrando aranceles altísimos y a las 11 de la noche, 11:30 están esperando colectivo para ir de vuelta a sus casas y así la rutina. O sea, esa es la visión que nosotros tenemos, que estamos criticando el tema de la educación, que se está volviendo una mercancía, a nosotros nos preocupa eso. Impuesto al tabaco sí, para invertir en salud, pero también en educación. Hoy me sorprendí cuando miré un llamado
llamado que hacían desde la Universidad Nacional de Asunción para un cargo vacante de investigador. Y el tiempo que se le debía dedicar era de 7 de la mañana a 15, el tiempo de investigador. El salario ofrecido, 3.500.000 guaraníes. Increíble. Ese no puede ser el monto. No. Menos de 7 a 15. Risori, ¿Qué risori. clase de puede pagar investigador eso a un trabaja? investigador. ¿Qué clase de Es investigador verdad. trabaja de 7 a 15? Uno de los ¿verdad? grandes Aparte de la pendientes calidad de de la investigador educación que tenés que superior, tener principal ya un cierto funcionario de nivel, la ¿verdad? investigación, Lastimosamente, Santiago. De terror. lastimosamente el Claro, 2 y para 3 de un febrero cupo. todavía no llegó a la Universidad Nacional. Yo soy egresado de la Universidad Nacional y hay muchísimas cosas que tienen que mejorar Lo ahí. otro, les toca votar porque les tocó votar a todos esto. A no ser que esté ausente. A no ser que se ausenten como Yusia. Reelección. ¿Enmienda o reforma? ¿Qué vota Víctor? Para mí, reforma. ¿La única vía? Sí, la única. ¿O en algún momento me vas a decir cuando te llame? No, me no. convenció como Yoyito No, al no, otro no, lado no. de la biblioteca. Lo que pasa es que la reelección para mí es una figura que debería tener el Paraguay. Pero por las formas, no atropellar, que empiece el debate antes. ¿Por qué no empecemos ahora una reforma en el 2019, pero que no incluya al gobierno actual? Balotage, ¿a favor o en contra? A favor. ¿A favor del balotage? Sí, porque nos va a exigir como partido a nosotros empezar a mejorar. Porque hoy, muchas veces por masa, nosotros, claro que nos va a obligar a representar más los intereses del pueblo y no de pequeñas cúpulas. En mi caso particular, yo disiento con el compañero Raúl y compañía de querer apañar, por ejemplo, hechos como los de Víctor Bogado o como los de González Dar o muchos hechos de corrupción en nombre de nuestro partido. Tercero y último, y ya solo le pido Sí. respuesta y no consideraciones. Revocatoria de mandato. Sí, me gustaría. ¿Cuál Yo soy sería tu joven, voto? Naturalmente sí, me gustaría, claro que sí. Estás respondiendo como un independiente. Y en soy, algún momento, y soy. y en algún momento te voy a preguntar esto. No, y soy. Si es Vos que sabés llegas. que lo más difícil, decía los Rousseau, ¿verdad? El hombre viene libre pero está atado a 1000 cadenas. Bueno, yo tengo la libertad, tenemos. No soy financiado por ninguna corporación extranjera, por ningún narcotraficante ni por nadie. Nosotros estamos peleando con el pueblo, con la gente y queremos representar intereses de la gente, ningún patrón. Carla, te toca votar enmienda o reforma. ¿Cuál es tu voto? Reforma. La enmienda es total y absolutamente inconstitucional para la reelección. Reforma No corre para la constitucional. reelección. No corre, clarísimo, no corre. Balotage. Totalmente de acuerdo. Con el balotaje hay que crear más representatividad en los dirigentes en Paraguay y también, Santiago, ahí crear mecanismos mucho más flexibles para la participación ciudadana. Hoy tenemos mecanismos de participación ciudadana ya obsoletos. En la Constitución Nacional tenemos que darle más participación y, por supuesto, y te voy a responder ya tu próxima pregunta, porque si estoy conforme con la reelección, es decir, si se hace una reforma constitucional y se llega a barajar la posibilidad de reelección, eso tiene que tener un contrapeso que se llama revocatoria de mandato. Correcto. Si no, no. Doctor, lo primero, yo creo que lo de enmienda o reforma es obvio, ¿verdad? es Porque muy obvio. hasta tengo dictámenes hechos sobre claro. eso. Categóricamente reforma, lo de la enmienda es una barbaridad. Balotage. Sí, totalmente. Tiene que existir segunda El vuelta. presidente de la República tiene que dejar de ser electo por el 30% de la población. Tiene que haber balotaje. Y tercero, la revocatoria de mandato. Sí, por supuesto. Todos los cargos públicos tienen que ser servicio, nunca tienen que ser para servirse. Y la revocatoria es una opción perfecta para la ciudadanía. Totalmente de acuerdo. Raúl, ¿enmienda o reforma para la reelección presidencial? En primer lugar, decirte que tiene que haber reelección. Yo había hecho un pequeño estudio, Santiago, y me di cuenta con claridad que los países más desarrollados tienen uno de dos sistemas con respecto a la reelección. O existe reelección en un periodo o reelección de forma alternada. Me van a sacar del aire, tengo que tener una respuesta tuya. Y los países subdesarrollados, rapidísimo, y los países subdesarrollados o tienen reelección en periodos indefinidos ¿Reelección o no por tienen. la vía de la enmienda o Tiene por que la vía haber de la reelección. reforma? Yo, desde el punto de vista jurídico, creo que ambos son válidos, pero este es un momento donde sería muy útil una reforma constitucional. Ambos son válidos. Yo- O sea, si se planteara por enmienda, tu voto sería sí. Sí, pero en este momento preferiría, para el gobierno que entra, preferiría una reforma para contemplar una serie de cuestiones que deben ser Correcto. consideradas aprovechando el tiempo. Segundo, balotage. Sí, ¿A favor de la segunda vuelta? a favor. Nos va a obligar como partido y como opción a plantear las mejores propuestas, a plantear los mejores candidatos. Revocatoria de mandato. Si va a haber reelección, tiene que haber esa posibilidad. Con esto yo hoy me quedo chocho. Parecemos es que buenos, si es que con lo último que Somos me respondieron... independientes, ¿no? No, es que esa es una respuesta de criterio lógico independiente. Yo, lógicamente, creo que un partido como el Colorado no podría votar, por ejemplo, por el balotaje. A favor del balotaje. No podría. Perdería.
perdería. Sí, pero si dejamos de ser el partido para defender intereses extranjeros, sí. Hoy este partido está persiguiendo a funcionarios públicos, a paraguayos y defiende intereses extranjeros. Hemos perseguido, hasta hoy seguimos esperando, Santiago, Se me acabó el programa. la lista de los planilleros que prometió López Moreira. Todavía Eso no es llegó. cierto, eso es cierto. ¿Cuándo Hasta está? hoy- ¿Cuándo hasta viene su hoy lista? No se No mostró existe. la lista de planilleros que habían prometido. Una más de las tantas mentiras, ¿verdad? De Cartes Nos y vamos. compañía. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Gracias, de verdad. Santiago. Gracias por Gracias, habernos Santiago. acompañado. Nos encontramos el próximo martes a las 9 de la noche y mañana nos encontramos a las 6 de la mañana con Enrique Vargas Peña. Hacemos noticias de 6 a 9. Que pasen bien. Chau, chau.